Bueno, bienvenidos todos en esta noche. Las personas que se acaban de conectar o que se conectaron después de que tuve la oportunidad de saludar a la iglesia, quiero decirles que bienvenidos, que el Señor los bendiga en esta noche. Para nosotros es un privilegio poder estar acá nuevamente con ustedes desde la casa Sembrando Vida. En esta noche oro, mi oración es en esta noche que el Señor tome esta palabra y la lleve hasta lo más profundo de su corazón. Lo invito a que se disponga, tome su Biblia. Si usted no ha compartido este mensaje, compártalo por favor, tome un minuto para compartirlo. Si usted ya lo hizo, póngase cómodo porque vamos a empezar a escudriñar la palabra del Señor en este tiempo con una breve reflexión que el Señor nos trae para esta noche. Señor, oro en el nombre de Jesucristo de Nazaret para que tú dispongas nuestro corazón. Señor, te pido que tú hables en esta noche. Señor, como has hablado a mi vida, Padre eterno, te pido, Señor, que hables, Padre eterno, Dios, a cada corazón, a cada vida, Señor, que escucha esta palabra. Yo te lo pido en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Yo te lo pido, Padre, te lo pido, Hijo, y te lo pido, Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Gloria al Señor. Hace 8 días estábamos hablando acerca de que mientras haya vida hay esperanza. Compartíamos un mensaje basado en el Salmo 121 y en el Salmo 125 y en la historia que me decía alguien en esta semana, la historia del rey, del viejito también, de 3 palabras: esto también pasará. Y esta semana meditando en la palabra del Señor y anoche hablando con mi esposa, estábamos hablando con alguien también y llegábamos a una conclusión, y es: aunque esto pase, aunque esta situación pase en nuestra vida, aunque esta situación pase en su familia, aunque ya esto al cabo de unos días vaya a pasar, tengo una pregunta, y la pregunta que ronda en mi mente tal vez y en mi corazón es: ¿qué va a pasar después? ¿Cómo será el mundo después del coronavirus? ¿Cómo será el mundo después de COVID-19? ¿Cómo será el mundo después de una pandemia? ¿Cómo será el mundo después de una cuarentena? ¿Cómo será el mundo? ¿Cómo serán los días después? Estaba hoy leyendo tal vez algunas noticias. Trato de no conectarme mucho con las noticias, sino lo estrictamente necesario para que mi corazón no se llene de tristeza tal vez, o se cargue por estos tiempos de tanta mala noticia que hay. Pero estaba mirando que China, exactamente la región de Wuhan, después de 3 años, después de 3 meses, está empezando a volver a la normalidad. Y veía que en las publicaciones que hacían, decían: China vuelve a la normalidad paulatinamente. Paulatinamente está volviendo el transporte, están volviendo a abrir todos los comercios, está volviendo la gente a trabajar. Pero esta crisis que se vino en China dejó grandes aprendizajes. Grandes aprendizajes dejó el COVID-19, tanto en Asia como en todos los países, en absolutamente todos los países. Hoy aprendimos que sí se puede bajar el sueldo de un deportista. Aprendimos que por encima de los odios que nos deja la política o la ideología política está el interés de un país. Aprendimos a valorar al que tenemos a nuestro lado. Aprendimos a muchas cosas, hemos aprendido en este tiempo. Y la palabra de esta noche se titula de esta manera. Se titula: ¿Aprendiste? ¿Aprendiste?
Tal vez usted dirá, pastor, pero ¿qué voy a aprender acá encerrado? ¿Qué voy a aprender acá en cuarentena? ¿Qué voy a aprender acá en la casa? No he salido, no. Bueno, le aseguro que todos en este tiempo tenemos un aprendizaje diferente. Y si de algo estoy yo seguro es que esta pandemia que se ha venido en este tiempo nos tiene que dejar algún aprendizaje como iglesia, nos tiene que dejar algún aprendizaje como hijos de Dios, nos tiene que dejar algún aprendizaje en la presencia de Dios, nos tiene que dejar un aprendizaje en cada cosa que vivimos. Y el mundo después de la pandemia le quedarán lecciones para siempre le quedarán lecciones. Escuchaba yo a alguien en estos días hablar acerca de Japón, decir, en Japón no nos abrazamos, no nos damos besos, en Japón todo el mundo guarda una distancia, en Japón todo el mundo utiliza una máscara para salir. No sé cómo vaya a ser el mundo, pero le aseguro que aprendimos muchas cosas. Mire, tal vez aprendimos a guardar distancia. Creo que lo que más aprendimos fue a valorar al que tenemos a nuestro lado. Aprendimos a valorar a papá, a mamá, a los hermanos. Aprendimos a valorar la casa. Es más, aprendimos a valorar hasta lo más mínimo. Veía una imagen hace una semana en Facebook que decía, salía un trancón por la autopista norte aquí en Bogotá. Una imagen de un trancón, una imagen de ahí mismo, creo que era más o menos como en la 100, y aparecía una fila impresionante de Transmilenios y la fila para entrar a la estación de la calle 100. Esa era la imagen, más o menos una hora pico. Y decía alguien, ¿quién iba a imaginar que en algún momento íbamos a extrañar esto? ¿Quién iba a imaginar? Sabes, si algo nos enseña a nosotros el coronavirus y todo esto que hemos vivido, es a que las cosas pequeñas tienen un valor diferente, es a que las cosas pequeñas tienen otro tipo de valor. Si algo nos enseña a nosotros en este tiempo, todo lo que estamos viviendo, es que hay cosas que nosotros tal vez no valoramos tanto, pero que valen mucho más de lo que usted y yo creemos. Quiero que me acompañe ahí a la palabra del Señor para ir entrando un poco en materia, al libro de Job, capítulo 1. Si usted revisa la Biblia, los textos de la Biblia, en la Biblia hay muchas situaciones, bastantes situaciones en las que hay malas noticias, porque hubo una peste, una matanza, porque alguien murió, porque muchos lugares de la Biblia, muchas historias de la Biblia. Veíamos que 2 de Samuel 24 habla de una peste. Narra el libro de Éxodo la peste que hubo, capítulo 15 creo, más o menos 16, no recuerdo, la peste que hubo en Egipto. Narra en el libro de Génesis del capítulo 42 más o menos en adelante, el hambre que hubo en ese momento en el pueblo de Israel, en donde habitaba Israel con sus hijos, Jacob con sus hijos, y que tuvieron que ir a Egipto, y que en Egipto el hambre en ese momento en el mundo se expandió por todos los pueblos, y que Egipto era el centro tal vez. Vemos que las malas noticias vienen tal vez cuando el maestro decía, alimentan a 5,000 personas, vamos a alimentarlos, aliméntenlos ustedes. Porque la gente tenía hambre, y la gente no solo vive de palabra, la gente también vive del pan que entra en su boca como tal. Pero tal vez de todas esas historias que hay en la Biblia, esta es una historia bastante desgarradora. Y todo el mundo ve la historia de Job como una historia bastante apasionante, bastante diferente. Pero miren lo que narra la Biblia de la historia de Job. Si bien es cierto que la Biblia dice en el capítulo 1 que Job era un varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal, que era lo que Dios decía literalmente de Job, la Biblia narra que Job era tal vez como muchos de nosotros. Puede que algunos tengan más o algunos tengan menos, pero Job era como algunos de nosotros. Dice la Biblia en el libro de Job, capítulo 1, versículo 2, Job 1:2. Dice:
Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda eran 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. Job tenía una familia como usted y como yo. Bueno, tal vez un poco más numerosa que la suya y que la mía, pero tenía una familia normal. Tenía una esposa y tenía unos hijos. Job tenía un trabajo. Tenía bastante, tal vez en ese momento. Era un hombre bastante adinerado en ese momento. Pero igual tenía un trabajo como usted o como yo. Y Job creía en Dios. Job se levantaba todos los días a orar delante del Señor. Y dice la palabra del Señor en el versículo 5, dice: y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite de sus hijos, cada uno ofrecía una diferente reunión en casa de cada uno todos los días. Y dice: y acontecía que habiendo pasado los turnos del día del convite, versículo 5, Job enviaba y los santificaba y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job: quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. Y de esta manera hacía todos los días. Job tenía una vida normal, como tal vez la suya y la mía antes de todo este tiempo. Job tenía una vida que le pasaban los días y él se dedicaba a buscar a Dios en la mañana. El resto del día se dedicaba a trabajar, se dedicaba a pasar tiempo con su familia, se dedicaba a hablarle a otros, dice el libro de Job, porque Job era una de las personas más importantes. Ahí donde, como dice en el versículo 3, dice: y era aquel varón más grande que todos los orientales. Era una persona distinguida en ese momento Job, pero tenía una vida normal como usted y como yo, como era la vida que usted y yo manejábamos antes de que pasara toda esta cuarentena. Usted y yo tal vez manejábamos un tiempo diferente. Tal vez manejábamos, un trabajo, una familia, la iglesia, y estábamos acostumbrados a llevar una rutina. Pero la rutina nos hacía dejar de valorar determinadas cosas. Esa rutina nos hacía no valorar tal vez el tiempo que pasábamos en familia. Esa rutina nos hacía tal vez no valorar lo que hacíamos en la iglesia. O tal vez nos hacía no valorar el colegio, la universidad, el trabajo. Otra vez es que mi jefe, es que mi jefe cómo molesta, es que mis hijos, mira, es que mis hijos. Pero esta cuarentena nos ha enseñado algo totalmente diferente. Tal vez tú, joven que me escuchas, el pastor decía algo muy cierto el domingo. Decía: no sé quién ahorita estará valorando su universidad y diciendo: ¿cuándo podré volver a clases? ¿O cuándo podré volver al colegio? Porque ya estoy desesperado acá. ¿Cuándo podremos volver a tener un culto tranquilos, ver un culto tranquilo sin que los niños nos molesten? Porque ya no tenemos escuela dominical. Ya la escuela dominical está en su casa. Y estábamos tan acostumbrados. Job estaba acostumbrado a que simplemente todas las mañanas iba, ofrecía un sacrificio por sus hijos, pedía perdón en su casa, pedía perdón por sus hijos, pedía al Señor por sus hijos, pedía al Señor por su familia. Simplemente se dedicaba a los negocios. Pero llegó el día en que todo le cambió. Como tal vez usted y yo, todo nos va a cambiar desde el 20 de marzo en adelante. A hoy aquí estamos, 8. Llevamos en este momento 18 días confinados. Algunos no lo sienten tanto porque algunos tal vez han salido. Nos ha tocado salir por temas laborales. O tal vez otros lo han sentido y están desesperados. Pero mira lo que le pasó a Job. Job tenía una vida totalmente normal. Y después de la vida totalmente normal, en algún momento pasa algo en el cielo, una conversación entre Dios y Satanás. Y Satanás logra persuadir a Dios para que le permita tocar algunas cosas de Job. Y en un abrir y cerrar de ojos, así
tal vez como pasará el tiempo y usted y yo lo contaremos de la misma manera que empieza este versículo 13, perdón. Y un día aconteció, un día, basta de un solo día para que todo cambie. Basta de un solo día en diciembre en un lugar llamado Wuhan, China, para que todo haya cambiado. Basta de un solo día, no bastaron 2 meses, no bastó un solo día para que todo empezara a cambiar en el mundo. Que tal vez nosotros vinimos a sentirlo 3 o 4 meses después, pero todo empezó a cambiar allá. Y aconteció que un día vino algo llamado coronavirus, y aconteció que un día la vida nos cambió, y aconteció que un día dijeron: vamos a hacer una cuarentena, vamos a hacer un simulacro de cuarentena. Y aconteció un día que el simulacro de cuarentena eran 3 días, se alargó a 4 días y vamos en 18. Y aconteció un día que dijeron que iba hasta el 13 de abril y ahora que vamos hasta el 26 de abril. Y no sabemos cuánto tiempo más vaya. No tenemos nada asegurado. Y aconteció un día. Y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano el primogénito, lo normal. Y vino un mensajero de Job y le dijo: estaba arando y los bueyes y las asnas paciendo cerca de ellos. Y acometieron los sabeos, y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Aún estaba hablando cuando vino otro que dijo: fuego de Dios cayó del cielo y quemó las ovejas y a los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Todavía estaba hablando y vino otro que dijo: los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron y mataron los criados a filo de espada, y solamente escapé yo para darte la noticia. 3 noticias en menos de 1 hora. Entre tanto que hablaba, versículo 18, vino otro que dijo: tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito, y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron, y solamente escapé yo para darte la noticia. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. 4 noticias. Tenía muchos bueyes y asnas, se las llevaron. Tenía ovejas y cayó fuego del cielo y arrasó con todo, con el pastor, con las ovejas, arrasó con todo. Vinieron los caldeos y se llevaron los camellos. Y la noticia tocó tanto a Job, que aun cuando estaba hablando, vino otro a decirle: sus hijos. Tal vez como esta pandemia ha tocado tu economía, ha tocado tal vez tu familia, tal vez ha tocado tu provisión, tal vez de la misma manera que esta pandemia ha tocado tu forma de vivir. Y hoy nosotros somos como Job. No nos estamos terminando de reponer de una cosa cuando viene otra noticia, cuando viene otra mala noticia y otra mala y otra mala. Yo creo que esos que decían solo escapé yo para decirlo eran reporteros de algún periódico por ahí o algo. Solamente escapé yo para darte la noticia. Y vivimos de noticia mala en noticia mala. Vamos creciendo. Empezamos
16 de, 6 de marzo. 6 de marzo empezamos en un contagiado y hoy, un mes después, vamos en 2,000 contagiados. Y no nos reponemos de una mala noticia cuando llega otra y otra y otra y otra. Y usted y yo somos como Job. Esta pandemia que tenemos ha tocado absolutamente todo de nosotros. Nos tocó a los pastores, tocó a las ovejas, tocó el trabajo, tocó la forma de producir, cambió la forma de producir, cambió la forma de ver el mundo. Nos ha cambiado absolutamente todo en este tiempo. Pero aquí empieza el aprendizaje de Job. Porque no contento con eso, con que habían muerto sus hijos, se le había perdido su economía, estaba en este momento literalmente en la calle. No contento con eso, viene y pasa algo con Job. Y entonces vuelve Satanás a hablar con Dios, a decirle: estaba por ahí rondando la tierra, ya hice lo que tenía que hacer con Job. Y Dios le dice, capítulo 2, versículo 3, y dice: Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Y que todavía retiene su integridad. Primero, Job aprendió a retener su integridad. Job aprendió que puede que no tenga hoy, puede que ayer haya tenido, puede que mañana vuelva a tener, pero aprendió a retener su integridad. Aprendió a ser todavía, aún en medio de las malas noticias, un hombre íntegro delante de Dios. Un hombre totalmente íntegro para Dios. Después empiezan a pasar una serie de situaciones, pero quiero ir a esto rápidamente. Entonces Satanás le dice: tócale su vida, tócale su cuerpo, y te darás cuenta que te va a maldecir. Y Dios le dice: ok, tienes permiso de tocar su cuerpo, mas no toques su vida, no lo puedes matar. Toca su cuerpo, pero no toques su vida. Versículo 7 del capítulo 2. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Y tomaba Job un tiesto para rascarse con él, y estaba sentado en medio de ceniza. Versículo 9. Entonces le dijo su mujer: ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas: has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Perdió sus hijos, perdió su economía. Literalmente estaba en la calle, y no contento con eso, estaba enfermo. ¿Qué situación más difícil? ¿Qué situación más difícil? Pero Job tenía que sacar un aprendizaje de todo esto. Y aunque no le puedo resumir 42 capítulos en unos minutos que me quedan, sí quiero contarle algo rápidamente. Si usted lee el libro de Job, si usted empieza a leer capítulo por capítulo, bastante interesante, para una de las tareas bastante interesantes para esta cuarentena. Aparte de leer más la Biblia, léase la historia de Job. Va a ser una historia muy interesante. Y usted se dará cuenta cómo Job, después de esto, se le empiezan a ir los amigos. Vinieron 3 de sus amigos, pero vinieron para cuestionarlo. Vienen para contender con él, literalmente. Y después de esto, sus amigos en algún momento lo reprende, pero lo deja. Y empiezan a contender con él. Y queda Job completamente solo. Viene alguien llamado Eliú a reprenderlo, a reprender varias cosas de Job.
Y una de las cosas que empiezan a reprender de Job es decir, Job empieza a cuestionarse muchas cosas en medio de su desgracia. De la misma manera que tal vez usted o yo nos estamos cuestionando muchas cosas que empiezan a pasar. Y en medio de todo eso, aunque no peca delante de Dios, empieza a cuestionar dónde está Dios. Empieza a cuestionar la forma de actuar de Dios. Empieza a cuestionar la forma de actuar de la gente. Empieza a cuestionar muchas cosas. Cuestiona a sus amigos, se cuestiona a él. Y algo que empieza a decir Job unos capítulos más adelante es a decir, pero ¿por qué eso me pasa a mí? ¿Por qué me pasa a mí que soy varón perfecto? Y empiezan los amigos a decirle, ¿dónde está tu confianza en Dios, Job? ¿Dónde está tu confianza en Dios? ¿Dónde está tu confianza en Dios? Elifaz es el primero que reprende a Job y en el capítulo 4, versículo 5, no lo busque, yo se lo leo rápidamente acá. Dice, mas ahora que el mal ha venido sobre ti, te desalientas y cuando ha llegado hasta ti, te turbas. ¿No es tu temor a Dios tu confianza? ¿No es tu esperanza la integridad de tus caminos? ¿Qué pasó, Job? ¿En dónde está la confianza? Y yo quiero decirte algo, ¿en dónde está tu confianza en este tiempo de crisis? ¿En dónde está tu confianza delante de Dios en este tiempo? Cuando ya no todo es igual, cuando ya tu economía no es la misma, cuando ya tu familia no es la misma, cuando estás 24/7 con tu familia al lado. ¿Cómo es tu confianza en Dios cuando tal vez ya no está el mismo trabajo? Cuando tocó cerrar la empresa, cuando ya no hay el trabajo, ¿cómo es tu confianza cuando sabes que estás afuera en este momento, tal vez viviendo desolación? ¿Cómo es tu confianza cuando el mundo cambió literalmente? Pero Job tenía algo claro. Y lo primero que aprendió Job en esta situación lo encontramos en el capítulo 1, versículo 20, cuando dice: entonces Job se levantó y rasgó su manto, rasuró su cabeza. Pero aquí viene el mejor aprendizaje que ha tenido Job. Se postró en tierra y adoró. Se postró en tierra y adoró. ¿Sabes? Porque en el tiempo de crisis, en el tiempo de dificultad, lo primero que tú y yo tenemos que aprender, mañana cuando salgamos de la cuarentena, mañana cuando tal vez no haya devocionales todos los días en redes sociales, mañana cuando haya tal vez la necesidad de venir otra vez a la iglesia, de buscar a Dios, tengo una pregunta para ti. ¿Seguirás buscando a Dios de la misma manera? Tengo una pregunta para ti. ¿Ya adoraste a Dios en este tiempo que tal vez lo estás perdiendo todo? ¿Ya adoraste a Dios cuando perdiste tal vez tu trabajo, cuando perdiste tal vez el sustento diario? ¿Ya adoraste a Dios cuando perdiste la esperanza? ¿Qué has aprendido de Dios en este tiempo? Porque lo primero que hizo Job fue postrarse a tierra, caer a tierra. El hombre perfecto, el hombre íntegro, ese hombre que todo el mundo admiraba, ese hombre que era el empresario del año, ese hombre que tenía todo, tenía una familia perfecta, en este momento no tenía nada y su rostro estuvo en tierra, aprendiendo a ser humilde delante de Dios y aprendiendo a conocer otra faceta de Dios que no conocía antes. Postró su rostro a tierra. Una forma de humillarse. Yo no sé si tal vez tú estés hoy como Job después de esto. Si yo no sé si tú estés como Job tal vez en los capítulos allá adelante, 15 o 16, cuando empieza tal vez a cuestionarse muchas cosas. Pero antes de cuestionarte, yo te invito a que hagas algo. Póstrate en tierra y adora el nombre del Señor. En medio de todo lo que Job vivía, en medio de todo lo que Job vivió, cuando tal vez su esposa le dice maldice a Dios y muérete, cuando sus amigos empiezan a cuestionarlo, cuando sus hijos se mueren, cuando su economía se fue totalmente a pique, Job aprendió algo.
Aprendió algo muy valioso. Y le hago una pregunta: ¿qué va a pasar después de toda esta crisis? ¿Qué ha aprendido usted en medio de toda esta crisis? De algo estoy seguro. Job, en medio de su cuestionamiento a Dios, aprendió a conocer otra faceta de Dios que él no conocía. Aprendió a valorar lo que él no, tal vez lo que él no valoraba. Aún en medio de la crisis, aún en medio de la dificultad, empieza a dar cátedra sobre su hogar. Por allá en el capítulo 30, empieza a dar cátedra acerca de su esposa, acerca de cómo tratar a su esposa, acerca de la fidelidad. Pero este tiempo a Job, cuando se le fue absolutamente todo, le enseñó para valorar cada cosa que tenía, cada persona que tenía. ¿De qué le servía a Job? ¿De qué le servía a Job levantarse todas las mañanas a dar un sacrificio delante del Señor por sus hijos, si sus hijos se la pasaban de fiesta en fiesta? ¿De qué le servía a Job ser el varón íntegro si su casa tal vez no conocía de Dios? ¿De qué le servía a Job tener todo lo que tenía si su esposa fue la primera en voltearse y decirle: vámonos, esto no funcionó, esto de la iglesia no funcionó, esto de bendecir a Dios no funcionó? Y Job empezó a valorar cada cosa que tenía delante de Dios. Quiero que me acompañe rápidamente allá al libro de Job, ahí mismo, pero adelante al capítulo 42. Dios mío, ya son las 8:15. Y si usted tal vez juiciosito allá en su casa, como va a tener tiempo ahorita en Semana Santa, tal vez, porque pues muchos, independientemente de la cuarentena, Semana Santa generalmente no se trabaja, jueves y viernes. Como usted va a tener mucho tiempo, entonces yo le invito a que lea en esta semana capítulo 38, 39, 40 y 41. 4 capítulos en donde Dios se dedica exclusivamente a darle respuesta a Job. Se dedica exclusivamente a decirle, a darle razón por razón a Job. Pero Job aprendió algo después de todo este tiempo. Capítulo 42, versículo 1. Respondió Job a Jehová y dijo: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré. Te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Y aconteció que después que habló Jehová estas palabras a Job, Jehová dijo a Elifaz temita: mi ira se encendió contra ti y tus 2 compañeros, porque no habéis hablado de mí lo recto, como mi siervo Job. Dejémoslo hasta ahí. Mire, le aseguro que no le puedo resumir, o no le puedo tal vez ir capítulo por capítulo contándole, pero quiero detenerme en este capítulo para ir terminando. Aquel hombre que había perdido todo, aquel hombre que le llegó una sarna sobre su vida, sobre su cuerpo, aquel hombre que le llegó la enfermedad sobre su cuerpo, aquel hombre que lo perdió todo, perdió su economía, aquel hombre que en un mismo día perdió absolutamente todo de él. En este capítulo 42, después de haber pasado las duras y las maduras,
después de haber tenido tantos encuentros o encontronazos con Dios, tantos cuestionamientos a Dios, y después de literalmente conocer toda la respuesta de Dios personalmente para él, se dio cuenta de algo. Se dio cuenta de que no conocía a Dios. Yo tengo una pregunta para ti. ¿Qué has aprendido tú en esta cuarentena? ¿Qué has aprendido tú en esta pandemia? ¿Cuál ha sido la enseñanza de Dios para tu vida? ¿Has aprendido a confiar más en Dios? ¿Has aprendido tal vez a valorar más tu familia? ¿Has aprendido tal vez a tener más disposición con temas de la iglesia? ¿Has aprendido tal vez a valorar más tu trabajo? ¿A qué has aprendido en este tiempo? ¿Qué has aprendido en este tiempo? ¿Sabe? Se lo digo desde mi experiencia. He aprendido a valorar mucho más la casa. He aprendido a valorar el trabajo que no se ve. El trabajo de aquella persona que tal vez ama de casa, o esa persona que tal vez ayuda en una casa. He aprendido a valorar más mi familia. He aprendido a valorar a mi esposa. He aprendido a valorar el tiempo con ella. He aprendido a valorar a mi familia cuando llevo tal vez días que no veo a parte de mi familia. He hablado con personas que me dicen: he aprendido a valorar a mi esposa porque se la pasa todo el día en casa y el oficio del hogar es bastante desagradecido. Hay otros que han aprendido a valorar su trabajo porque le decía yo a la pastora Miriam, que le decía yo a mi esposa, en la empresa de la pastora Miriam, en lo que fue diciembre 24 y 31, muchos renunciaron de un día para otro. Muchos guardas renunciaban. Muchos renunciaban. Renunciaron tal vez como 10 que yo recuerde. Yo decía: ¿cómo harán esas personas hoy en medio de una pandemia? ¿Será que han aprendido a valorar el trabajo? O dígame si tal vez usted, que tiene recursos limitados, dígame si tal vez cuando ya miramos, vemos que tal vez en el bolsillo no tenemos mucho dinero, no empezamos a valorar tal vez las moneditas que botábamos por ahí. ¿Sabes? Job aprendió a valorar algo mucho más. Ese hombre que se postró y adoró delante del Señor, ese mismo hombre aprendió a valorar muchas más cosas. Aprendió a valorar su relación con Dios. Y no en vano, en el versículo 5 de este capítulo 42, se levanta a decir: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. ¿Sabes? Tal vez de oídas habías escuchado algún momento que tu casa te necesitaba, papá, pero ahora lo estás viendo. ¿Sabes, mamá? De pronto algún día escuchaste que tu esposo necesitaba una ayuda de ti, pero ahora lo estás viendo. O tal vez tú, joven que me escuchas, tal vez algún momento escuchaste a alguien, tal vez te enseñó en algún momento que era necesario valorar lo que papá te daba o lo que mamá te daba, pero ahora lo estás viendo. Tal vez, papá, algún momento escuchaste decir a tu hijo: papá, te la pasas trabajando, papá, todo es trabajo, mamá, todo es trabajo, mamá, ya no tenemos tiempo. Pero ahora tus mismos ojos lo están viendo y están aprendiendo a valorar el tiempo con tu casa. Déjame decirte algo: tienes que aprenderlo. Tienes que aprenderlo, tienes que aprender a valorar tu casa, tienes que aprender a valorar todo lo que tenías.
este hombre Job, aunque valoraba su relación con Dios, se había dedicado a que su relación fuera una costumbre diaria. Ya se había acostumbrado a que todos los días se levantaba, iba, pedía perdón por sus hijos. Cada mañana iba, llamaba, ¿cómo estás? Bien, ok, bien, ok, listo, estás bien. Bueno, voy a ir a pedir perdón por tus pecados y ya se acostumbró a tener una relación con Dios. Pero después de la crisis, después del tiempo difícil, este mismo hombre que todos los días oraba, que se acostumbró a la presencia de Dios, que se acostumbró tal vez a simplemente venir y presentar un sacrificio, aprendió a ver a Dios con otros ojos. Te hago una pregunta: ¿qué va a pasar cuando termine la cuarentena? ¿Cuál va a ser tu aprendizaje, iglesia, cuando termine esta cuarentena? ¿Qué te enseñó Dios en esta cuarentena? ¿Qué te enseñó Dios? Si tú pasas este tiempo y al finalizar los días de esta cuarentena, de pronto dices: sí, tal vez fue un tiempo difícil, pero fue un tiempo normal. Perdiste el tiempo, porque te aseguro que Dios algo te ha querido enseñar, y mi aprendizaje no es el mismo para ti. Tú puedes tener otro aprendizaje. De pronto tú, que estabas acostumbrado a venir domingo tras domingo a este altar, a tocar, pronto a tocar un instrumento, de pronto a danzar, de pronto a servir en la iglesia, de pronto a servir en la puerta, tú que decías: ay, pero estoy cansado, pero otra vez servir, pero otra vez ir a la iglesia, pero de pronto hoy estás aprendiendo a valorar lo que significa la iglesia. De pronto hoy estás aprendiendo a valorar eso. Tú que de pronto decías, literal, como dicen las mamás: otra vez sopa. Estás aprendiendo a valorar que la sopa es lo único que hay, y que en este momento es algo muy valioso. Tú que te quejabas tal vez del Transmilenio y decir: otra vez Transmilenio, mire, pero es que el Transmilenio para irme para el trabajo y demás. Tal vez estás aprendiendo a valorar esos tiempos que ibas para el trabajo, porque de pronto ya no lo hay. Quiero hacerte una pregunta: ¿qué estás aprendiendo en este tiempo? ¿Qué aprendiste? ¿Qué pasa si tal vez, Dios no lo quiera, al pasar un año o 2 años vuelve otra pandemia? Si es que no ha venido el Señor por nosotros. ¿Qué pasa, iglesia? ¿Qué vas a hacer al final de la cuarentena? ¿Aprendiste a valorar tu casa o vas a seguir de pronto tratando mal a los de tu casa de la misma manera que lo hacías antes? ¿Qué vas a hacer con tu jefe? ¿Qué vas a hacer con tu jefa? ¿Qué vas a hacer con tantas cosas que no valoramos? Y lo más importante, ¿cómo va a ser tu relación con Dios después de esta cuarentena? Chévere, muy bonito buscar a Dios en medio de la cuarentena. Claro, todo el mundo tiene necesidad. Todo el mundo hoy tiene necesidad. Todo el mundo hoy está asustado. Todo el mundo está con los pelos de punta, los nervios de punta. Sube el contagio, sube una cosa, se escasea la otra, subieron los alimentos, subió el dólar, bajó el petróleo, muchas cosas. ¿Y has aprendido a poner tu confianza en Dios? Sabes, este hombre llamado Job, para terminar, lo resumió todo en lo siguiente: de oídas te había oído, ya sabía algunas cosas, mas ahora sus propios ojos lo están viendo. De oídas había escuchado de Dios tal vez, pero ahora sus ojos, sus propios ojos están viendo a Dios. Y solo hasta este tiempo, cuando Job entendió y vio a Dios de otra manera, y aprendió a valorar a sus amigos, y aprendió a valorar a sus hijos, y aprendió a no acostumbrarse a las cosas, solo después de esto viene la restauración para Job.
Versículo 10 de ese mismo capítulo 42. Y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó el doble de todas las cosas que habían sido de Job. Y vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas y todos los que antes le habían conocido, y comieron con él pan en su casa, y se condolieron de él y le consolaron de todo aquel mal que Jehová había traído sobre él. Y cada uno de ellos dio una pieza de dinero y un anillo de oro. Y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas. Tuvo 7 hijos y 3 hijas, y llamó el nombre de la primera Gemima, el de la segunda Cesia, y el de la tercera Keren Hapuc. Y no habían mujeres tan hermosas como la de Job, como las hijas de Job, en toda la tierra. Y les dio su padre herencia entre sus hermanos. Después de esto vivió Job 140 años, y vio a sus hijas y a los hijos de sus hijos hasta la 4ª generación. Y murió Job viejo y lleno de días. ¿Sabes? Mira lo que Dios hizo con Job. Cuando Job se encargó de reconocer a Dios, cuando Job se encargó de reconocer que había algo más allá de Dios y de aprender lo que la crisis traía para él, hasta ese momento vino la restauración. Hasta ese momento, cuando Job aprendió, Jehová quitó la aflicción de Job. ¿Sabes? La fe de Job fue probada, como tal vez tu fe o la mía. Como tal vez está siendo probada tu fe, como tal vez está siendo probada mi fe en este tiempo. Pero algo bueno tiene que salir de todo esto. Algún aprendizaje tiene que salir de todo esto. Y cuando aprendas y entiendas lo que Dios te quiere enseñar, iglesia, cuando aprendas, iglesia, cuando aprendas allá en familia lo que Dios te quiere enseñar, te aseguro que Dios va a traer mucho más de lo que tal vez has perdido en este tiempo. Cuando aprendas a ver tu casa diferente, cuando aprendas a valorar el que tienes a tu lado, cuando aprendas a valorar lo que Dios te ha dado, poco o mucho, Dios te lo ha dado. Cuando tú aprendas todo esto, Dios se encargará de darte mucho más. Job vivió un tiempo de crisis, pero al final del tiempo de crisis salió con muchos más aprendizajes de los que tenía. Vivió ¿qué dice ahí? 140 años. 140 años más. Imagínense. Pero 140 años más con un aprendizaje enorme. Yo no sé cuánto nos dura este tiempo, pero iglesia, tienes que aprender lo que Dios tiene para ti. Si tal vez dices, me ha dado duro la soledad, aprende que Dios es tu soporte en medio de la soledad. Si tal vez dices, me ha dado duro la economía, aprende a confiar en Dios y que Él es tu sustento, para que cuando venga lo mucho puedas entender que el sustento sigue siendo de parte de Dios. Me ha dado duro la convivencia con mi familia, apréndela en este tiempo, porque no sabes cuánto tiempo más la puedes tener. Me ha dado duro la convivencia con mis papás, apréndela en este tiempo, porque algún día tendrás hijos, si Dios lo permite, y lo que hoy siembras, mañana lo vas a recoger. Aprende, iglesia,
que la crisis es para conocer lo que tal vez nunca habías visto, para ver con otros ojos lo que antes era una costumbre para ti. Apréndelo, iglesia. Quiero que ahí en donde estás puedas cerrar tus ojos. Así nomás. Puedas cerrar tus ojos y decirle: Señor, gracias por esta palabra. Señor, tal vez de oídas había escuchado muchas cosas, tal vez me habían enseñado en algún momento en la iglesia que tenía que aprender a respetar a mis papás. Tal vez en algún momento me habían enseñado que tenía que ahorrar en medio del buen tiempo, porque en algún momento vendría otro tiempo. O tal vez algún tiempo por allá alguien me enseñó a valorar a mi esposo, mi esposa, o valorar mi trabajo. Señor, pero ahora mis ojos lo están viendo. Tal vez alguien en algún tiempo me dijo: busca a Dios mientras que pueda ser hallado. Pero hoy en tiempo de crisis mis ojos lo están viendo. Señor, Job aprendió a ver con otros ojos todas las cosas. No solo la relación contigo. No solo cambió su forma de conocerte. A Job le cambió la forma de vivir su vida. Seguramente, Señor, esta cuarentena nos va a nosotros a cambiar la forma de vivir la vida. Seguramente esta cuarentena nos va a enseñar a valorar muchas cosas más. Seguramente, Señor, esta cuarentena, este tiempo de crisis por una pandemia, nos dará lecciones como nunca como sociedad. Tal vez esta cuarentena, Señor, en algún momento habíamos escuchado que había que bendecir a nuestras autoridades, pero esta cuarentena nos ha enseñado que debemos orar por nuestro gobierno, que debemos orar por el presidente, por los gobernantes, por los alcaldes, que debemos orar hoy por nuestra alcaldesa. Señor, yo te pido que los aprendizajes en este tiempo de crisis queden para siempre. Yo te pido, Señor, que los aprendizajes en este tiempo de crisis, Señor, queden guardados en lo más profundo de nuestro corazón, en lo más profundo de nuestra vida. Enséñanos a ver todo con otros ojos. Enséñanos a verte, Señor. Enséñanos, Señor, a verte para que pueda venir la restauración. Oramos, Padre eterno, Dios, por nuestra ciudad, por nuestro país. Señor, dicen que vienen las 2 semanas más duras. Ten misericordia. Ten misericordia, Señor. Ten misericordia de nuestra nación. Ten misericordia del mundo. Ten misericordia, Señor, ten misericordia. De oídas había escuchado que nuestra tierra estaba enferma, pero hoy mis ojos lo ven. Hoy mis ojos lo ven, Señor. De oídas había escuchado que tenía que arrepentirme de mi pecado, pero hoy mis ojos lo ven. Y hoy yo quiero darte gracias, Señor, por lo que nos permites aprender en esta crisis. Hoy quiero darte gracias, Señor, porque lo que nos permites aprender, Señor, será un aprendizaje para siempre. Estoy seguro, Señor, que Job, después de este tiempo, no solo se levantó a pedir perdón por los pecados de sus hijos o de sus generaciones, le enseñó a sus hijos y a sus generaciones, a ellos mismos, conocerte. Yo te pido, Señor Padre, que aprendamos, Señor, en este tiempo de crisis a conocerte más y más, y a poner nuestra confianza en ti, a poner nuestra confianza en ti todos los días.
a confiar en ti, Señor, y en que venga lo que venga, dependemos de ti. Que venga lo que venga, nuestra vida depende de ti, Señor. Ese puede ser nuestro mayor aprendizaje. Yo quiero darte gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo, por cada persona que ha escuchado esta palabra. Señor, que esta palabra vaya a cada corazón y vaya a cada vida, hasta lo profundo de cada corazón, Señor. Gracias por el privilegio que nos das de escuchar tu palabra en esta noche, o de dar tu palabra en esta noche y de servirte en esta noche. Te honramos, te bendecimos, te damos a ti toda la gloria y toda la honra y toda la adoración, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén y amén.